El general lutenante Adolf Galland, general del arma de caza, no está sentado detrás de un escritorio en Berlín. Está atado a la cabina de un Focke-Wulf 190, ascendiendo a 2.800 pies por minuto, cazando un fantasma que se ha vuelto aterradoramente real. Debajo de él, el paisaje del Tercer Reich está oculto bajo una capa de nubes cirros. Sobre él, el cielo se está convirtiendo en un cementerio. Galland empuja el acelerador hacia adelante. Necesita potencia de emergencia, Notleistung. Necesita que el motor BMW 801 entregue sus 1.700 caballos de fuerza completos para interceptar la masiva corriente de bombarderos estadounidenses que se dirigen a Berlín. Pero en lugar de un rugido, siente una sacudida. Un sonido de tos violento y metálico recorre la estructura del avión, haciendo vibrar el cristal de la cabina. La palanca de control tiembla violentamente en su mano enguantada. La aguja del indicador de RPM cae, luego sube de golpe y vuelve a caer. Esta es una máquina construida para la supremacía, una maravilla de la ingeniería alemana, pero justo ahora está tratando de matarlo. ¿Es fuego enemigo? No. El cielo a su alrededor está libre de Mustangs por el momento. ¿Es una fuga de combustible? Los indicadores marcan lleno. Galland reduce la potencia, con el sudor picándole en los ojos. Es el piloto de caza de mayor rango de la Luftwaffe, volando el caza de pistón más avanzado del mundo. Y no está siendo derrotado por una bala, sino por un cilindro de cerámica del tamaño de un dedo humano. Una bujía. En unas horas, de pie en un aeródromo frío cubierto de aceite y nieve, Galland entendería algo para lo que ninguna academia militar lo había preparado. Se daría cuenta de que la poderosa Luftwaffe no estaba siendo destruida por ases estadounidenses, estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, por la escasez de cobre, mica y control de calidad. La guerra ya no se trataba de coraje, se trataba de química. Para entender por qué un general luchaba contra su propio motor, tenemos que mirar lo que estaba sucediendo en tierra esa mañana. El 6 de marzo de 1944 fue el día en que las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos lanzaron su primer ataque masivo diurno sobre Berlín. 660 bombarderos pesados, 800 cazas de escolta, una corriente de metal que se extendía por casi 100 kilómetros a través del cielo. Adolf Galland aterrizó su Focke-Wulf en la base cerca de Staaken, furioso. Arrojó su casco de vuelo. Sus mecánicos rodearon el avión, esperando daños de batalla. Buscaban agujeros de bala o metralla de fuego antiaéreo, flak. En su lugar encontraron un motor empastado. El jefe de mecánicos sacó las bujías. Estaban negras, cubiertas de depósitos de carbón y plomo. El aislamiento de cerámica en dos de ellas se había agrietado, causando que la corriente eléctrica se desviara, provocando fallos en el cilindro. En un motor radial de alto rendimiento como el BMW 801, la sincronización es todo. A 2.700 revoluciones por minuto, un solo cilindro fallando crea una vibración armónica lo suficientemente fuerte como para cortar los pernos del cubo de la hélice. Galland exigió respuestas. ¿Por qué fallaban estas bujías después de solo 10 horas de vuelo? El manual de operaciones estándar indicaba que deberían durar 50. El mecánico, limpiándose la grasa de las manos, no miró al general en los ojos, simplemente le entregó la caja en la que venían las bujías nuevas. No era el empaque sellado de alta calidad de la fábrica Bosch en Stuttgart, era una caja de cartón simple, etiquetada apresuradamente desde un taller disperso en Silesia. Esta fue la primera grieta en la armadura. Durante años, la ingeniería alemana se basó en la precisión. Un motor de avión alemán era un reloj suizo comparado con los motores de tractores estadounidenses. El motor Daimler-Benz 609 del Messerschmitt Bf-109 dependía de tolerancias medidas en milésimas de milímetro. Para hacer una bujía que pueda sobrevivir dentro de una cámara de combustión que alcanza los 2000 grados Celsius bajo 1000 libras de presión por pulgada cuadrada, necesitas materiales específicos. Necesitas mica de alto grado u óxido de aluminio sinterizado para el aislamiento. Necesitas aleaciones de níquel y manganeso para los electrodos. Pero para 1944, Alemania se estaba quedando sin todo. Los aliados controlaban el suministro mundial de mica. Las reservas de Alemania se habían agotado. Habían cambiado a cerámicas sintéticas. Pero las cerámicas eran frágiles. Si la temperatura del horno no era perfecta durante la fabricación, la bujía se agrietaba bajo la potencia de combate. Galland miró la bujía rota en su mano.
Costaba quizás 5 Reichsmarks, pero debido a ella, un avión de combate que costaba 45.000 Reichsmarks había sido inútil durante la batalla aérea más crítica del año. La bujía era solo el síntoma, la enfermedad era la logística. De vuelta en su cuartel general, Galland miró los gráficos de producción en su pared. En papel, los números parecían milagrosos. Bajo el liderazgo de Albert Speer, la producción de cazas alemanes en realidad estaba aumentando. En febrero de 1944, las fábricas alemanas produjeron 1.016 cazas monosilábicos. Para el verano, ese número aumentaría a casi 3.000 aviones por mes. Técnicamente, Alemania estaba construyendo más aviones en 1944 que en 1940. Pero entonces, ¿dónde estaban? Galland tomó el teléfono y llamó a los comandantes de ala. La respuesta siempre era la misma. Tenemos los aviones, Herr General, pero no vuelan. Era una pesadilla logística conocida como la brecha de servicio. Mientras las fábricas producían fuselajes, la cadena de suministro de partes de repuesto se había derrumbado. Un avión de combate es un organismo vivo. Necesita trasplantes de órganos, filtros, juntas, mangueras y sí, bujías. La campaña de bombardeo aliada, específicamente la Big Week a finales de febrero, había atacado la industria de componentes. No solo bombardearon las salas de asamblaje de aviones, bombardearon las plantas de rodamientos en Schweinfurt, bombardearon las pequeñas fábricas de componentes. El resultado fue que Alemania tuvo que dispersar la producción. En lugar de una fábrica gigante haciendo piezas perfectas, tenían miles de pequeños talleres escondidos en bosques, minas de sal y granjas. El control de calidad desapareció. Un anillo de pistón hecho en una granja en Baviera podría ser una fracción de milímetro demasiado grueso para un bloque de cilindros hecho en un túnel en Turingia. Cuando los mecánicos intentaban asamblarlos en el campo, no encajaban. Compara esto con los estadounidenses. En este exacto momento, las plantas de Packard en Estados Unidos estaban construyendo bajo licencia el motor Rolls-Royce Merlin. Usaban técnicas de producción en masa tomadas de la industria automotriz. Cada pieza era idéntica. Los estadounidenses producían 2.000 P-51 Mustang por mes, junto con miles de P-47s y P-38s. Pero más importante aún, por cada avión que enviaban a Inglaterra, enviaban toneladas de repuestos. Un mecánico estadounidense podía cambiar un juego de bujías en 15 minutos y enviar al piloto de vuelta al aire. Un mecánico alemán tenía que canibalizar piezas de un avión destrozado porque las piezas nuevas de la fábrica estaban defectuosas. Galland dio cuenta de la matemática aterradora. No importaba si Alemania construía 3.000 cazas al mes, si solo el 40% de ellos estaban operativos en cualquier momento. Pero había un segundo factor, más letal, que mataba las bujías y fluía a través de las líneas de combustible. Para 1944, Alemania había perdido acceso al petróleo crudo de alta calidad. Estaban haciendo volar a la Luftwaffe con combustible sintético, carbón licuado producido por las plantas de IG Farben. Para hacer que ese combustible sintético de baja calidad funcionara en motores de alto rendimiento, los químicos alemanes tuvieron que agregar cantidades masivas de aditivos para aumentar el octanaje. El combustible de aviación estándar alemán, el C3, tenía una calificación de 96 octanos, empujado a aproximadamente 100 con aditivos. Los estadounidenses, mientras tanto, volaban con combustible de grado 100-130. Y para finales de 1944, de grado 150. La diferencia de potencia era asombrosa. El combustible de alto octanaje le permitía a los pilotos estadounidenses operar con una mayor presión de admisión. Le daba al P-51 Mustang una velocidad máxima de 437 millas por hora en altitud. Para compensar, los ingenieros alemanes inyectaban una mezcla de agua y metanol en sus cilindros para enfriarlos y prevenir el golpeteo. Era un truco de ingeniería brillante, pero tenía un costo. El combustible sintético era sucio. Tenía un alto contenido de plomo. Cuando Galland volaba su FW-190, ese combustible sucio le dejaba pesados depósitos de plomo en las bujías. En un auto normal, esto solo hace que el motor funcione de manera irregular. En un avión de combate tratando de superar en ascenso a un P-51, causa vitrificación. La bujía se recubre de una capa conductora. La chispa falla, el motor pierde potencia. Imagina estar en un combate aéreo. Tienes un Mustang en tu tola, empujas el acelerador al máximo para ascender, pero tu motor, ahogado por su propio combustible y traicionado por cerámicas baratas, titubea. Ese medio segundo de vacilación es la diferencia entre la vida y la muerte.
Para mediados de 1944, la Luftwaffe estaba perdiendo más aviones por fallos de motor y accidentes que por fuego enemigo en ciertos sectores. Galland veía los informes cruzar su despacho. El Jagdgeschwader 26 informó 12 aviones. 3 fueron derribados por cazas enemigos, 2 fueron destruidos por ametrallamiento, pero 7 fueron perdidos por fallo técnico o error del piloto durante el aterrizaje. Las máquinas estaban comiendo a sus maestros. El punto de quiebre para Galland no llegó en el aire, sino en una sala de reuniones a finales de la primavera. Estaba discutiendo con Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe. Göring, delirante y desconectado de la realidad, gritaba de cobardía, acusaba a los pilotos de caza de evitar el combate, señalaba los números de producción. Les estamos enviando miles de aviones. ¿Por qué los bombarderos siguen destruyendo nuestras ciudades? Galland se paró frente al mapa. Worth considering, man.